Buenas noches, televidentes. Perfecto. Bienvenidos a las noticias. Soy Sandra Patricia Troncoso, somos RT Noticias. De las 7 de la noche ha llegado el antropólogo e historiador doctor Germán Ferro a los estudios. De verdad que gracias por su tiempo, es maravilloso tenerlo. Doctora Elsa Laverde, directora del Museo Río Magdalena. Pues gracias, doctora, porque se logró traerlo aquí al doctor Germán Ferro. Sabemos que para nosotros es maravilloso, es curador del Museo Río Magdalena, pero además de eso es un antropólogo reconocido en nuestro país a nivel nacional e internacional. Doctor Germán Ferro, gracias por su tiempo y que se nos den muchas las oportunidades, que han sido muchas en esta vida de poderlo entrevistar. Buenas noches, doctor Germán Ferro. Sí, buenas noches, muchas gracias de nuevo por la posibilidad de conversar contigo, con los televidentes. Siempre para mí es importante estar acá en Onda, volver, perseverar, insistir en algo que estoy convencido es que Onda es un destino cultural y va a ser un destino cultural muy importante de este país. A eso le he querido apostar. Mi trabajo, mi experiencia en pedagogía, mi conocimiento histórico de país, y bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo, y de nuevo pues vengo acá a conversar contigo y con los televidentes de la larguísima agenda que tenemos cultural muy apasionante del Museo del Río. Hablemos de la agenda para este año. Sí, el año que pues prácticamente está comenzando, muchos de ustedes sabrán, el museo tiene una agenda bimensual de exposiciones temporales, exposiciones que profundizan, que miran con mayor interés uno u otro tema, exposiciones de artistas, investigadores, historiadores, proyectos comunales. Y entonces tengo la gran noticia, la hemos trabajado en este tiempo, hemos buscado apoyo para que Onda tenga unas exposiciones temporales de lujo y de mucho rigor. Si quieres te cuento cuáles son los temas que vamos a señalar y a mostrar durante todos estos años, este año. La primera de ellas es muy bonita, es una cartografía social del Bajo Magdalena, de los pescadores, de los ribereños, que han pintado en grandes telas toda su memoria, su territorio, sus luchas, sus conflictos, también su riqueza patrimonial. Precisamente mañana viajo para Gamarra para encontrarme con una líder de toda esta región y traernos para Onda sus bellísimas telas pintadas de las comunidades del Bajo Magdalena, que ella es la guardiana. Es un momento muy emocionante de ir por ellas y de mostrarles a los visitantes de Onda, a sus propios habitantes, este riquísimo trabajo. También tenemos a los pintores del Alto Magdalena en una siguiente exposición. Onda tiene, eso quiero ser muy reiterativo con ello, muy explícito, Onda tiene una riqueza en pintores, en creadores, en artistas, a veces muchos desconocidos, pero realmente me ha sorprendido siempre la cantidad de personajes, y de hecho hago una invitación a muchos de ellos que quieran participar, a hacer una muestra colectiva de pintores que lo ha llamado la propia mirada. O sea, ahí han llegado al museo pintores de muchas partes del mundo, pintores académicos. Aquí quiero mostrar los pintores de esta región que tienen una gran sensibilidad para reconocer la zona. La tercera exposición es una historia sobre la navegación aérea del museo. Qué tema tan bello. La navegación aérea, o sea, la historia de la aviación, tiene sus orígenes, su consolidación, su importancia basada en el río Magdalena. Es una navegación que está ligada al río, los aeropuertos son puertos fluviales, la navegación aérea nace en Barranquilla, tiene un lugar muy importante en todo el río, y haremos una exposición sobre una riquísima historia de lo que es la aviación aérea a través y en razón del río Magdalena. Debo recordar que los primeros aviones eran hidroaviones, o sea que no aterrizaban, sino que acuatizaban precisamente en el río Magdalena. Después la cuarta exposición es la obra maravillosa de un artista veterano y muy reconocido antioqueño, Juan Manuel Echavarría. Es un artista que ha pensado con muchísimo tino, con muchísima agudeza, con gran sensibilidad el tema de nuestra violencia, el tema de la guerra, a través de sus silencios y del río, así se llama su obra de muchos años que ha recorrido este país, el abandono de las escuelas. Yo creo que el artista Juan Manuel Echavarría ha creado la gran metáfora preciosa para pensar la violencia, que no es la sangre, las víctimas, los muertos,
que sin duda eso es terrible, sino las consecuencias de ella en los tableros vacíos de las escuelas abandonadas del mundo rural. Es una obra apasionante, hermosa, de uno de los artistas contemporáneos más importantes del país. Y por último, para noviembre y diciembre, la quinta exposición temporal va a ser sobre Fernando Vizcaya, un gran fotógrafo de los años 40, 50, cuyos herederos guardan con mucho celo y con mucho interés la memoria de su padre, que fue un gran fotógrafo de Girardot, pintó la modernidad del río, de ese gran puerto del río que es Girardot. La esposa de don Fernando Vizcaya iluminaba, como se dice técnicamente, las fotografías para darle color, en una época en que pues, la fotografía pues, era en blanco y negro, de modo que tenemos un trabajo de oficio, de memoria de paisaje, de un lugar tan importante en el río que es Girardot, ¿no? Porque quiero recordarles que el museo es del río Magdalena y tenemos un riquísimo reto y desafío que es contar toda la historia del río, haciendo cultura, haciendo pedagogía. Hoy tuve una pareja maravillosa francesa y un antioqueño biólogo y arquitecto que miran con un interés enorme la emoción de viajar por el río a través del museo. Estoy convencido que es una tarea muy bonita y muy emocionante. Me está hablando de Girardot. ¿Es que le apasiona también Girardot? Claro, el río Magdalena está marcado por puertos que van naciendo desde época muy temprana, algunos puertos de comercio prehispánicos, otros puertos coloniales tan importantes como Barranca, como Monpós, como Puerto Nare, o puertos ya contemporáneos como el mismo Girardot, como en la misma Barranquilla, en fin, o Honda, pues también por supuesto es otro puerto muy temprano. De modo que la historia de Colombia y del río está marcada por esos lugares que marcaron, sí, dinámica, comercio, transporte, y uno de esos lugares muy interesantes, más río arriba, al sur de Honda, pues tenemos el puerto de Girardot. Este que nos acaba de explicar el doctor Germán Ferro es todas las actividades, ¿ve? El plan que se tiene establecido para este año. Pero también quiero resaltar la presencia anoche, televidentes, del doctor Andrew Primer, sí señor, que fue exitosa la doctora Elsa Laverde. Gracias, doctora, y quiero de verdad reconocerle, fue mucha la gente que asistió, que nos dice que fue un éxito esta importante conferencia, y lo importante que ha sido. ¿Qué lectura nos puede dar sobre esto? Porque sé que ayudó, dice la historia, lo que me contó el doctor Andrew cuando le hice la entrevista, es que él se contacta con el doctor aquí presente, con el doctor Germán Ferro, y por supuesto luego ya hacer otro contacto con la doctora Elsa para lograr, ya entre todo el equipo, estar aquí en Honda en el Museo Río Magdalena. Interesante, sí. Esto, ¿no? Sí, ayer decía en ese riquísimo encuentro, pues siempre trabajamos en llave con la doctora Elsa Laverde en tratar de hacer del museo un escenario pedagógico, un escenario de cultura, un escenario de encuentro y de aprendizaje. Entonces también el museo quiere abrirse, y lo tiene, pues la disposición de recibir a investigadores que en el formato de conferencia, de charla, también nos cuenten y aprendamos todo. La historia de los ferrocarriles es apasionante porque también están determinados por el río. Todos los ferrocarriles llegan al río, y esa inversión gigantesca tecnológica y de transformación de paisaje y todo esto, pues los británicos le apostaron a eso. Su tesis doctoral de este profesor Andrew Primer de la Universidad de Bristol pues nos mostró lo que significaron esos trenes, el papel de los ingleses, la complejidad de la construcción de los mismos, también tensiones, también conflictos, cómo se mueve Colombia con respecto a estas grandes inversiones de finales del 19, principios del 20, y por supuesto varios de los capítulos de su tesis era sobre la Dorada Railway, que tuvo sede y relación pues con la conexión ferroviaria de Dorada, de Honda, de Mariquita, de Ambalema, y fue muy interesante su mirada desde el mundo inglés, ¿no? Nosotros miramos desde acá, pero se aprende la historia cuando hay muchos horizontes de mirada, y él desde las fuentes. Elsa tuvo la oportunidad para él de mostrarle muchas cosas de Honda. Los historiadores miran los papeles, sus fuentes muy juiciosas, pero él estaba redescubriendo esa historia en la realidad de todavía las huellas que hay de los ferrocarriles por esta zona. Fue muy interesante, tuvo mucha participación de las personas de aquí de Honda,
De modo que en eso estamos, también espacios de aprendizaje a través de conferencias de esta talla, y tuve la oportunidad de acompañarlo, de dialogar con él, de presentar este tema. Y ahí te tengo otra actividad importante del museo. Sí, señor, eso nos va a contar de esa actividad. Esa actividad es la que ya llevamos el año pasado, pero esa me emociona muchísimo porque combinamos muchos aspectos, académicos, universitarios, doctorados, pero también la memoria, la historia, el saber de los ribereños, de los habitantes de sus orillas del Magdalena, de los pescadores, la memoria oral. El museo está creando unas jornadas de memoria los jueves, se llama los Jueves del Pescador, tratamos de hacerlo 1 o 2 veces al mes, vamos a volver a tomar el ritmo este año, ya hemos hecho 3, también escuchamos a las mujeres del río. Creo que esto es un proyecto muy bonito, invitamos a todos los televidentes que cuando anunciemos que vayan, esta es la memoria oral, la historia del río no está contada, ¿no? Está contada desde otros lugares, pero de los habitantes que tienen su tradición oral, pues muchos de ellos tienen una formación mínima o básica, pero hay un gran saber en sus conocimientos del río, y estamos creando un banco de memoria del río Magdalena a partir de sus memorias, de sus cuentos, de sus anécdotas, de sus formas de vida, de sus conocimientos del río y de los peces, y las estamos grabando, estamos creando un banco audiovisual muy bello que podrá ser consultado, y a eso le tengo una gran fe, una gran esperanza. Estamos construyendo memoria de país. Eso es único en Colombia, ¿verdad, doctor Germán Ferro? Pues así de esa manera, ¿verdad? ¿De esta manera? Hay experiencias de esta manera como experiencia con el tema de los pescadores, ¿verdad? Con ese sí, de experiencia oral. Del río, pues creo que estamos haciendo algo excepcional. El trabajo en memoria oral, en tradición, en Santa Marta hay un trabajo de una oraloteca, así como hablamos de discoteca o biblioteca, pues también hay oraloteca, donde se tienen grabados y para que uno pueda escuchar, pues existe también allí. Pero frente al río Magdalena, frente a este trabajo que comenzamos, como también es excepcional el museo, un museo del río Magdalena solo es este de Honda, pues aquí tenemos este trabajo y pues nos llena de orgullo, y estamos haciendo, esa es la tarea de construir país, ¿no? En la educación, en la pedagogía, en reconciliarnos con el río y con su gente y con su memoria, que esa es la historia de Colombia. Algo importante en el marco del Carnaval y Renato Popular de la Subienda, ustedes también el Museo del Río Magdalena presentes este sábado, ¿no? Contémosle a la ciudadanía, doctor Germán Ferro, de lo que se va a dar allí en el museo. Sí, tenemos 2 actividades, ¿no? Una de ellas que precisamente aquí quería repasar para hacer la hora exacta, el jueves 22 va a haber un recorrido histórico por la ciudad con las candidatas que se inicia precisamente aquí en la cuesta de allí en la cuesta de San Francisco y termina en el Museo del Río Magdalena. Creo que el Carnaval de la Subienda es una fiesta muy importante, donde los museos, como lo señalé el año pasado, lo recordé en la gran fiesta, pues está muy bien la alegría, la rumba, el trago, pero también es muy importante aprender, disfrutar en ese escenario tan bonito, para que la gente del Carnaval pues saque un tiempito para ir al museo. Y la muestra que se va a dar de cine y documental este sábado, sí, ¿no? Este a las 7 de la noche. El museo tiene una gran pared blanca que es un lugar magnífico para cine afuera, que ahí hemos proyectado muchas películas, seguiremos haciendo esta tarea, nos encanta pues prestar el museo para estos eventos y hacer parte del carnaval y que sea una fiesta integral de muchos aspectos de disfrute y aprendizaje, que es cuando crecemos como ciudadanos. Doctor Germán Ferro, gracias por la presencia suya hoy aquí en la RT Noticias, en la ciudad de Honda. Yo sé que es importante que usted esté ahí con la doctora Elsa Laverde, con este gran equipo de personas que uno dice, el museo tiene personas excepcionales, nuestro Museo Río Magdalena, y por eso hay que seguir apoyándolo, por eso hay que seguir visitándolo, por eso hay que ir a nuestro museo, porque es un lujo que tenemos aquí los hondanos. Yo siempre se lo he dicho a usted como curador que ha sido de este museo tan importante y que es curador de muchos museos del país de gran importancia, pero usted está apoyando este museo para nuestra ciudad. Yo sé que lo importante es que la gente se apropie del museo, ¿verdad? Y que muchísima gente esté como viviendo lo que vive el museo, con las exposiciones, con todas las actividades, que definitivamente la gente de Honda y Puerto Bogotá, la región, pueda de verdad
cada día tener sentido de pertenencia con este museo. ¿Qué mensaje final le dejamos a la ciudadanía? Y gracias por concederme esta entrevista. Bienvenido siempre. Como usted sabe, acá tiene las puertas abiertas y usted sabe que es importante, doctor Ferro, su aporte día a día para el Museo Río Magdalena. Sí, no, pues tú has dicho las palabras muy certeras, muy bien dichas, como siempre. También agradezco tu apoyo permanente en mostrar, en difundir, en conversar sobre este tema magnífico de los museos, que es un lugar sin duda, como tú lo has dicho, de privilegio, de lujo para Honda. Los vuelvo a invitar. Mucha gente dice, yo ya fui al museo, yo ya cuando hice la primera comunión estuve. Deseo recordar que el museo, si bien pues tiene una trayectoria de muchos años muy importante, el museo se renovó totalmente hace 2 años largos. De nuevo que los esperamos, allí es un lugar muy amable. Lo que más nos dicen las personas también en el libro de notas es que encuentran un lugar fresco, un lugar de una arquitectura hermosa, muy bien atendido por el equipo con que contamos allí, muy pequeño pero generoso y ofrece agua fresca. Es un lugar muy bonito de la ciudad y pues está a disposición y es un orgullo para todos los hondanos. Gracias, doctor Germán Ferro, bueno, no, por su presencia aquí esta noche en las noticias. Bienvenido como siempre, importante antropólogo de nuestro país, historiador y de verdad de talla nacional e internacional. Usted sabe que yo siempre se lo he reconocido públicamente, he tenido la oportunidad que le da la vida a uno de conocer sus trabajos en este país y hay mucho de verdad que agradecerle en nombre de todos los hondanos. Gracias por su presencia y bienvenido como siempre a RT Noticias, porque para nosotros es importante el Museo Río Magdalena. Muy bien. A usted buenas noches a todos.